Bienvenidos a esta cápsula de Minuto Crítico Podcast, aquí en el marco del primer Congreso Nacional del Hospital Mario Catarino Rivas. Tenemos al doctor Arlín Varela, ginecólogo, obstetra y también con un fellowship en medicina materno-fetal. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, doctor. Bienvenido, gracias. Un placer. ¿Qué tal? Primera pregunta, ¿qué es un especialista materno-fetal? El especialista materno-fetal es el que primero tienes que sacar la especialidad de ginecología y obstetricia y después tener un entrenamiento en embarazo de alto riesgo, tanto para la vigilancia de la madre que está en alguna condición de riesgo o el feto que no tiene una evolución natural cuando está la mamá está en periodo de gestación. ¿Y en qué momento, para los que nos escuchan, en qué momento pasa de ser un embarazo normal a ya necesitar cuidados de un especialista materno-fetal? Bueno, yo siempre lo resumo en dos términos sencillos. Bajo riesgo es la paciente que está embarazada y no tiene nada. Y alto riesgo es la que tiene algo que cualquier cosa. Que tenga un antecedente familiar de hipertensión, que ya tenga un antecedente quirúrgico, por ejemplo, cesárea en los embarazos anteriores, que haya tenido una complicación en el embarazo anterior, por ejemplo, que haya tenido preeclampsia, que haya tenido un parto prematuro, que tenga alguna enfermedad de base. Eso, cualquier cosa, la convierte automáticamente en embarazo de alto riesgo. O sea, por ejemplo, si es una paciente que ya tiene un defecto en su corazón, por ejemplo, que tuvo alguna cirugía de corazón pequeña y luego está embarazada, ellas automáticamente se convierten en un embarazo de alto riesgo, solo por dar un ejemplo. Sí, porque los cambios fisiológicos en el embarazo van a hacer que ese corazón se adapte al cambio del embarazo. Entonces, automáticamente, si ya tiene un problema cardíaco, ya esa paciente amerita estar en alto riesgo. No solo eso, amerita manejo multidisciplinario, que son los encargados de ver la patología cardíaca, por ejemplo, el cardiólogo en este caso. Doctor, para los estudiantes de medicina que nos ven, ¿cómo alguien sabe que quiere dedicarse a la ginecología y obstetricia? Yo pienso que al inicio de la carrera de medicina es bien difícil saber. Sí. Pero cuando tú entras en la parte clínica, donde haces tus diferentes rotaciones, donde rota por las diferentes pediatrías, entonces creo que ahí le entra la parte a uno, qué rama o qué área de la medicina que a uno le gusta. En el área de ginecología, por ejemplo, te tiene que llamar poderosamente la atención el embarazo. Sí. El embarazo es vital. Entonces esa parte, es un criterio. eso sí, te tiene que llamar la atención, eso te tiene que gustar. Te tiene que gustar para que en el transcurso de tu vida o de tu carrera disfrutes lo que haces en tu rama de la especialidad. Y también tenemos el otro polo o el otro lado de la moneda. Yo escuchaba de otros compañeros cuando yo seguía estudiando aún que decían, no, yo no voy a entrar a cesárea porque yo no voy a ser ginecólogo, ¿para qué voy a entrar a asistir a cesárea? Y yo siempre fui de la mentalidad de, ok, pero vamos a ser médicos generales. Creo que uno debería saber de todo un poco, saber atender un parto, saber qué hacer si viene un parto pélvico y no hay nadie que me pueda ayudar y estoy en un pueblo remoto. Creo que uno de estudiante está para aprender de todo. Y creo que tal vez ha cambiado un poco eso y ya cada quien dice, no, a mí solo me gusta la ortopedia, solo quiero aprender de ortopedia. ¿Qué piensas sobre eso? ¿O lo ha visto mucho? Es común verlo, pero la medicina es integral. Un médico general debe saber de todo un poco, detectar la complicación y detectarla y asociarse con el que más sabe de cada área de la especialidad. En verdad, debe saber. Creo que es un error cuando estás estudiando de medicina perder esa oportunidad de aprender algo que es de nuestra rama, de lo que nos dedicamos todos los días. Claro. Incluso, por ejemplo, tenía una maestra en mi internado que ella me decía, Asfura, ¿querés venir? Voy a hacer un rastreo, te voy a enseñar un poco de ultrasonido, qué es lo que yo veo, cómo busco. Y aunque yo sabía que me gustaba la ginecología, sigo debatiendo mi área donde quiero especializarme. Pero yo decía, qué gran oportunidad, o sea, no a cualquiera le dicen, venga, le voy a enseñar. Y creo que uno tiene que tomar todas esas oportunidades como estudiante para seguir aprendiendo. De acuerdo. Uno nunca sabe cuándo va a estar solo y le va a tocar hacer algo. De acuerdo. Y yo le hago la pregunta, y sobre todo con este tema de ultrasonido. El especialista materno-fetal revisa muchas cosas mucho más a profundidad que un ultrasonido normal de rastreo. ¿Y qué cosas mira un especialista materno-fetal cuando evalúa a un bebé y a una mamá? Pues mira, yo creo que hoy en día, con los avances que están, sobre todo en el área de ecografía, a nivel prenatal,
creo que el ultrasonido sencillo, entre comillas, como tú, no debe existir. Sí, entre comillas. Sí, hoy en día debe haber una evaluación integral del feto desde el primer trimestre. Es una herramienta que nos ayuda bastante, sobre todo no solo detectar complicaciones en el feto, sino que nos ayuda mediante ecografía a asociar ciertas complicaciones que se pueden presentar en la madre, por ejemplo la preeclampsia. Claro. La herramienta es en el primer trimestre, el ultrasonido es una buena herramienta que nos ayuda a afinar ese riesgo, sobre todo en preeclampsia, que tiene una de las primeras causas de mortalidad Claro. en el mundo. Bueno, incluso hace poco salió un estudio que hablaba de que ahora están revisando cómo está con ultrasonido oftalmológico para ver las arterias de ahí versus arterias uterinas y ver... Hay literatura hoy en día donde nos hace pensar que para predicción de preeclampsia la evaluación de las arterias oftálmicas es una herramienta que nos ayuda a poder predecir, a tener un mayor flujo de captación, a tener una mayor tasa de captación de la paciente que esté en riesgo para poder hacer una intervención. Todas esas herramientas se unen. Claro. Para predecir eso es la integración de todo. O sea, historia clínica, anamnesis, la evaluación física, las herramientas que nos ayudan con ultrasonido, exámenes laboratoriales. Pero al final es eso. Afinar una asociación de riesgo para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una intervención. Claro, doctor, y a las pacientes que nos ven, que están embarazadas, ¿qué síntomas o signos uno dice, ojo, esto no es normal? Y les doy un ejemplo. Me llega a la consulta una paciente, está ya en su segundo trimestre, y le digo, ¿cómo ha estado? Y me dice, no, normal, tengo mis sangraditos cada 3 semanas, pero es lo normal del embarazo. Digo, pues el sangrado en el embarazo no es normal, que digamos, pero a veces no conocemos cuáles son esos signos. ¿Qué podría decir a ellos? La verdad es que el sangrado en el embarazo siempre va a ser un dato de alarma. No se considera normal un sangrado, catalogarlo como un sangrado activo, no se puede tomar como que todo está bien. Sí. Necesita que le evalúen, necesitan ver qué es lo que está pasando. ¿Qué otros signos o síntomas son de alarma? ¿Tiene que buscar al médico lo antes posible? Por ejemplo, considerando que nosotros en las primeras causas de muerte en nuestro país están los trastornos hipertensivos del embarazo, los síntomas relacionados con preeclampsia deben ser algo que a toda paciente debe conocer en sus controles prenatales. ¿Y cuáles son que le debe llamar doctor, para los que nos escuchan? Por ejemplo, la cefalea intensa o mucho dolor de cabeza, que le encuentran la presión alta, que mire borroso, que le zumben los oídos, son datos que le deben llamar poderosamente la atención para monitorizar su presión arterial. Claro. Doctor, un último mensaje para aquellos familiares, pacientes que nos miren y también para estudiantes de medicina. ¿Qué les dice usted como ginecobstetra con fellowship en medicina materno-fetal? ¿Qué les dice a ellos? Que medicina es una carrera apasionante, que cuando te gusta hacer esto vas a avanzar muy bien, que siempre debe ser tener en cuenta que la medicina está avanzando, que todos los días debes tratar como congresos como este de estar bien actualizado. Doctor Erling, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Ya saben, sigan pendientes a las cuentas del Hospital Mario Catarino Rivas.